Les presentamos el podcast de Despertar.cr con las principales informaciones del día martes. Bienvenidos, iniciamos. Pese al elevado volumen de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos que se genera por año en el país, el Ministerio de Salud no tiene a la fecha una ruta concreta para administrar el problema. Costa Rica genera 62.500 toneladas de este tipo de residuos, de los cuales solo se recupera el 8%, más o menos unas 5.000 toneladas. El 92% restante, es decir, cerca de 57.500 toneladas, no son gestionadas para su disposición integral. Eugenio Androveto, encargado de la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud, indicó que de ese 92% que no se recupera, un 52% está guardado en las casas, en las cocheras, sin que los dueños sepan qué hacer con ellos. Al mismo tiempo, un 20% de esos residuos son entregados a gestores no autorizados y hay alrededor de un 15 a un 20% del que no se sabe ni siquiera cuál es su ruta. Cada costarricense, de hecho, genera en promedio 12,5 kilos de basura electrónica o eléctrica al año. Entre los residuos que más se generan en el país se encuentran teléfonos celulares, televisores, pantallas planas y computadoras. Androveto refirió que para contribuir a la reducción de los residuos se pretende obligar tanto a las empresas importadoras como a las productoras a que hagan campañas de recolección estableciéndoles metas graduales en esa dirección. Sin embargo, este proceso está apenas en etapa de definición, de manera que seguiremos por mucho tiempo más sin que haya una solución clara frente a este problema. La economía costarricense se beneficia de los fuertes controles y equilibrios que establece la Contraloría General de la República, indicó en un reciente informe el Bank of America, bajo el título LATAM de un vistazo, informe de mitad de año. El documento apunta que el proyecto de referéndum que impulsa el Poder Ejecutivo mediante el expediente 24.364 podría debilitar los controles y equilibrios de la contratación pública. En esa línea, la entidad señala que una de las preguntas que plantea el referéndum a la ciudadanía es si está o no de acuerdo con despojar a la Contraloría del poder de revisar la legalidad de los contratos de contratación pública antes de que estos sean ejecutados. Por lo tanto, el Contralor solo estaría facultado para inspeccionar los gastos después de que ocurran. Actualmente el Contralor puede suspender contratos y acciones cuando detecta actividades sospechosas, detalló el informe. Añade que el proyecto también causaría una afectación a los controles de equilibrio en el sistema político costarricense. Ojo, lo que ya se empieza a decir a nivel internacional respecto de toda esta situación que ha planteado el Poder Ejecutivo con la intención de llevar ese proyecto de reforma a la Contraloría a un referéndum. El mayor reto del Estado pasa por mejorar la eficiencia en gestión del sector público para ejecutar obra pública, en criterio del presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción, Carlos Trejos. Por ejemplo, dijo, la falta de disponibilidad de agua potable que aqueja al sector construcción es producto de lo anterior, ya que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ha tenido los recursos de préstamos multilaterales, pero no ejecuta. Es una institución que tiene ingresos propios, no depende de impuestos para ejecutar obras y por un tema de gestión o planificación de largo plazo no se ha logrado ejecutar, expresó Trejos. Añadió que la misma situación se da en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, donde algunas obras se han visto entrabadas por un tema de planificación, que son obras que se podrían haber ejecutado o podrían estar más avanzadas de lo que están hoy en día. Hay un tema todavía por trabajar muy fuerte en la eficiencia en la ejecución de obra pública por parte del Estado, afirmó el presidente de la Cámara. Por otro lado, Trejos comentó que durante la actual administración, al igual que en muchas otras, se han vivido altibajos que afectan al sector productivo. Desde el 1 de abril del presente año, el Banco Central de Costa Rica recibe por parte de los intermediarios cambiarios información adicional sobre variables relacionadas con los compradores y vendedores de divisas que realizan transacciones en sus ventanillas. Lo anterior le permite al Central clasificar las transacciones según el tipo de identificación, el sector institucional, la actividad económica y el régimen de comercio, distinguiendo las unidades que están en zonas francas del resto de los compradores y vendedores de dólares.
además de permitir entender mejor las fuerzas que mueven el mercado cambiario en el país y su vinculación con la actividad económica. Sin embargo, a la fecha, el Central señaló que alrededor del 13% de las compras y el 19% de las ventas de divisas no han podido ser clasificadas. Esto por la diversidad de canales mediante los que se efectúan algunas transacciones cambiarias, así como la variedad de sistemas en que éstas se capturan, donde algunas entidades han enfrentado retos para reportar la identificación de sus clientes. Los diputados de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa resolvieron por mayoría devolver 3.500 millones de colones que el Ministerio de Hacienda pretendía recortar en el cuarto presupuesto extraordinario de la República a las asociaciones de desarrollo comunal. Así quedó establecido luego de que se presentara una moción que pretendía evitar el recorte a las asociaciones, pero manteniendo el aumento salarial a los efectivos de los cuerpos policiales, objetivo principal del presupuesto según Casa Presidencial. La misma fue aprobada con 8 votos y solo 2 en contra en la comisión, ambos por parte de las diputadas del oficialismo Pilar Cisneros y Ada Acuña. En ese sentido, Cisneros cuestionó que la moción está quitando 2.843 millones de colones de los aportes de capital para el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, el CAF, algo que ya se aprobó en segundo debate en el plenario. Están quitando plata del CAF, que ya los comprometimos, y están quitando plata de los intereses de la deuda y de la amortización de la deuda, que nos va a hacer un hueco. Hay que ver cómo lo llenamos, manifestó Cisneros. Aquí el punto es que, si se hace de la otra forma, entonces el hueco se lo generan a las asociaciones de desarrollo comunal. Así que el tema es cómo encarar las dos situaciones. El Instituto Costarricense de Electricidad suspendió por más de 22 días la operación de la megaplanta hidroeléctrica Reventazón por labores de mantenimiento preventivo en el embalse. La suspensión arrancó desde el 22 de junio y se prolongará hasta el 17 de julio y abarca las 5 unidades generadoras que integran la planta. En un comunicado de prensa, el ICE informó que la suspensión temporal será hasta el 14 de julio, pero en documentación de la División de Operación de Control del Sistema Eléctrico se indica que las unidades fueron saliendo de operación de manera gradual entre el 22 y el 23 de junio y se restablecerán entre el 15 y el 17 de julio. El restante parque de generación nacional puede atender la demanda del país, por lo que el mantenimiento no tendrá impacto en el abastecimiento nacional. Este tipo de actividades son normales en las plantas hidroeléctricas tanto del ICE como de otras generadoras, afirmó Bernie Rojas, el nuevo gerente de electricidad del ICE. En el campo internacional, desde Jerusalén, la Corte Suprema de Israel dictaminó este martes que los estudiantes ultraortodoxos de las escuelas talmúdicas, hasta ahora exentos de obligaciones militares, deben ser enrolados en el ejército, un revés para el gobierno de Benjamín Netanyahu. El tribunal se pronunció sobre este tema sensible cuando el ejército israelí está en guerra con el movimiento islamista palestino Hamas en Gaza desde hace más de 8 meses y teme que se abra un nuevo frente en la frontera con Líbano. A falta de un marco legal adecuado, el Poder Ejecutivo no tiene potestad para ordenar no aplicar la ley sobre el servicio militar a los estudiantes de las escuelas talmúdicas, estableció el alto tribunal y añadió que el Estado debe actuar para aplicar la ley. El servicio militar es obligatorio en Israel para hombres y mujeres, pero los judíos ultraortodoxos pueden evitarlo si se dedican al estudio de los textos sagrados en virtud de una exención instaurada por David Ben Gurión, fundador del Estado de Israel en 1948, para preservar tradiciones que estuvieron en riesgo por perderse debido al Holocausto. Y desde La Haya, la Corte Penal Internacional anunció este martes haber emitido órdenes de arresto contra el jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov, y el exministro de Defensa, Sergei Shoigu, por presuntos crímenes de guerra en Ucrania. Ambos son sospechosos de responsabilidad en crímenes de guerra, como hemos dicho, consistentes en dirigir ataques contra bienes civiles y en causar daños excesivos a la población civil, así como de la comisión de actos inhumanos en Ucrania, indicó la Corte en un comunicado. La Corte Penal Internacional con sede en La Haya
considera que existen motivos razonables para creer que los dos sospechosos tienen la responsabilidad de bombardeos con misiles efectuados por las Fuerzas Armadas rusas contra infraestructuras eléctricas ucranianas entre al menos el 10 de octubre del 2022 y al menos el 9 de marzo de 2023. La Corte estima que estos ataques iban dirigidos contra bienes de carácter civil y que si incluso los objetivos se podían considerar militares, los daños civiles habrían sido claramente excesivos en comparación con el resultado militar previsto. Rusia, por supuesto, desconoció la orden. Recordemos que no es parte del sistema de la Corte Penal Internacional y que no reconoce por ende su autoridad. Y recordemos también que hay una orden de arresto girada precisamente en contra del presidente ruso Vladimir Putin desde hace varios meses. Terminamos aquí este repaso de las principales informaciones del día martes. Los invitamos para que amplíen el detalle en despertar.cr. Por supuesto, nos pueden seguir tanto en Facebook como en X y también en todas las plataformas de podcast. Gracias.